Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo que os interesa porque es un especial resultados con grandes compañías que han presentado esta semana, es la semana grande de resultados, hablaremos de Apple, Amazon, Meta Platform, Iberdrola, BVA, Santander, Microsoft, muchas compañías que han presentado y que se han movido mucho esta semana. Además os traigo pautas sorprendentes estadísticas que han activado el SP y que no os podéis perder, y la situación del IBEX, el SP500, Bitcoin, así que poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Estas son las vías de contacto que como siempre recordaré al final del vídeo y empezamos ya sin perder ni un segundo con los resultados de esta semana. Veremos también los gráficos de estas compañías, empiezo por Visa y aquí podéis ver que presentó resultados del segundo trimestre, los ingresos crecieron un 9%, y el beneficio por acción creció un 1%. Resultados mejor de lo que se esperaban, sin ser un gran crecimiento, y reaccionó de inicio con subidas. Vamos a analizar técnicamente el valor y ya veis que se encuentra en una tendencia alcista impecable, es un valor muy fuerte, de mucha calidad además, igual que su homóloga Mastercard. Tendría resistencia en los 351,86 dólares y en los máximos de 366,54 dólares. Como soporte tenemos la media de 200 sesiones que pasa por 320 dólares, los 316,65 o los 299 dólares. Valor fuerte, ya digo, alcista y bueno, de momento sin ninguna señal de debilidad. También tenemos resultados de BVA, que presentó resultados del primer trimestre fiscal con beneficio de 2.698 millones de euros, un 23% más que el año anterior. La tenemos, como veis, pues prácticamente en máximos de toda la historia, muy fuerte, única resistencia en esos máximos, 14,42, es verdad que más o menos se ha frenado en el pico anterior de momento, y soportes en la media ascendente pasa por 11,50, en los 11,37 o en niveles de 8,95, de momento también bastante fuerte. De hecho los bancos han sido grandes impulsores de la bolsa española, que está liderando a nivel mundial, pues en parte gracias a ese buen tono del sector asegurador y bancario. Coca-Cola, que presentó resultados del primer trimestre con unos ingresos de 11.100 millones de dólares, 2% menos que el año anterior, y beneficio por acción de 77 centavos, 5% más que el año anterior. Consolida, cercano a máximos, es otro sector consumo básico que lo viene haciendo en general bastante bien. Coca-Cola es de los líderes, de momento, fuerte, única resistencia 74,38 dólares, soporte en la media pasa por 67, los 66,05, que es el último apoyo en la media, o los 60,17 dólares. Así que también fuerte Coca-Cola. Y vamos a uno de los valores más fuertes en el sector tecnológico, que es Spotify, que presentó resultados del primer trimestre con ingresos de 4.190 millones de dólares, un 15,2% más que el año anterior, y beneficio por acción 1,07 dólares, 10% más que el año anterior. Muy buenos números, sigue gustando, ¿no?, al mercado su desempeño y lo ha llevado a atacar máximos históricos. Tiene ahí la única resistencia, zona un poco por encima de 6,50. Vamos a ver si lo supera y entra de nuevo, sigue en subida libre. Soporte en la media donde se ha apoyado en los 475 dólares o también tendría soporte en los mínimos de enero, 443,21. Muy fuerte, buen aspecto y liderando además dentro de la tecnología. Y nos vamos a los resultados de Booking, que también está liderando dentro de su sector y está mostrando fortaleza. Ingresos 4.762 millones de dólares, 8% más que el año anterior, y beneficio por acción 10,07 dólares, 55% menos que el año anterior. Bueno, aquí podemos ver que está cercano ya, atacando máximos, la zona de 5.327 dólares, y soporte en la media ascendente en los 4.096 dólares, en los 3.160 y en el 61,8 de toda la subida, que pasaría por la zona de 3.000 dólares. También fuerte, buen aspecto, valor de mucha calidad, de momento haciéndolo bien. Y nos vamos a ver los resultados de Starbucks del segundo trimestre fiscal, que no gustaron al mercado. Ingresos 8.761 millones, creció un 9%, el beneficio por acción cayó un 50%, fueron resultados flojos y peor de lo que se esperaba, y esto trajo caídas en Wall Street. Vamos a ver el gráfico de Starbucks. Técnicamente intentando frenar la caída, viene de una gran corrección desde zona de más de 115 dólares, había conseguido volver a máximos históricos, pero desde ahí ha corregido con dureza. Resistencia 117,46, la media descendente que pasa por 96 dólares, y eso sí, ojo, intenta hacer un doble suelo, soporte en 75,50, luego ya estaría la zona de 70 dólares, y ya digo que ojo a la posibilidad de un doble suelo si es capaz de superar 89,13. Atención si rompe ese nivel. Si te gusta que comparta contigo estructuras y objetivos, no te olvides de suscribirte a este canal y campanita para no perderte ningún vídeo. Y Banco Santander, que está fuerte también como su homólogo y como en general el sector, resistencia en 6,56, son los máximos de este año,
que además son máximos de toda la historia, por fin Santander pudo volver a máximos. Soporte en la media de 200 sesiones pasa por 5,22, en los 4,56, que es nivel clave, si lo pierde habría un doble techo, pero mientras no lo pierda no confirmaría un gran techo de medio plazo y de momento está en tendencia alcista, y además con bastante fuerza. Y también presentó el gigante Meta Platform, que además tenemos aquí una figura que se acaba de activar, ahora la voy a comentar, pero antes los resultados: ingresos en el primer trimestre 42.314 millones de dólares, un 16% más que el año anterior, y el beneficio 6,43 dólares, un 37% más que el año anterior, 37% más que el año anterior. Parece que todavía siguen en forma la mayoría de las FANG. Y aquí podéis ver que hay una estructura que se acaba de activar que se conoce como doble suelo. Mediríamos la distancia entre los máximos y mínimos y tenemos un objetivo activado en Meta hacia 706. Ya sabéis que si queréis formaros en serio tenéis el curso de Bolsa General. Te dejo ahí toda la información arriba a la derecha. ¿Y qué resistencia tiene? Pues tiene una intermedia en niveles de 633,88 y ya luego los máximos de la historia 740,25 dólares junto a niveles FIBO de la caída. Y soporte, pues esa clave en los mínimos del doble suelo, que serían los 479,80 dólares. Luego ya estarían niveles de 441,47, por ejemplo, o niveles FIBO, el 61,8 pasaría por 337 dólares. Y también presentó Microsoft sus resultados del tercer trimestre: ingresos 70.066 millones de dólares, 13% más que el año anterior, y beneficio por acción 3,46 dólares, 18% más que el año anterior, con la nube, con Azure creciendo un 33%. Sólidos resultados otra vez de Microsoft, la verdad que es un martillo pilón y le ha gustado mucho al mercado, que había corregido, incluso perdido un soporte de medio plazo, eso sí, en ningún momento perdió el 61,8 de toda la subida previa, la impulsividad, pero había corregido, había roto algunos soportes y ha recuperado muy bien, además rompiendo la media con un hueco. Esto es positivo técnicamente. La media pasa a ser soporte, pasa por 407, el propio hueco alcista en 395,26 o los 344 dólares junto al 61,8 que pasa por 310. Y como resistencias 4,55 dólares o los máximos de la historia 465,64 dólares. Buen aspecto de Microsoft, que bueno, está una valoración exigente, pero a la que se pone un poquito ya valoración razonable entra dinero porque el mercado sabe de su enorme calidad y además está cumpliendo muy bien con sus resultados. Amazon presentó resultados del primer trimestre. Aquí veis que las ventas crecieron un 9%, el beneficio por acción un 62%, AWS creció un 17%, la joya de la corona. Muy buenos resultados, mejor de lo que se esperaba, y empezó cayendo, pero al final terminó prácticamente plana en la sesión del viernes. Vamos a ver el gráfico de esta compañía y aquí lo que podéis ver pues es que se encuentra intentando rebotar después de una caída importante en el largo plazo alcista, eso sí, y tenemos resistencia en la media, pasa por 203, también resistencia en los 206,21, niveles FIBO de la caída, el 61,8 es 211 dólares y en máximos de 242,52 dólares. Como soportes tendríamos los 165,28 y los mínimos de esta última caída 161,28 dólares. Luego ya estaría mínimos de verano del 24, 151,61. Le está costando un poquito más que a otros valores, pero parece que también tiene ganas de rebotar al menos a la media, y en la media es donde tendrá una lucha importante, ¿no? Si llega hasta ahí. Y Eli Lilly, el gigante farmacéutico, que venía pues haciéndolo relativamente bien, está en una consolidación, no deja de estar en un movimiento bastante lateral, pero se parecía que se quería inclinar por la fuerza, por las subidas, estaba mostrando una fortaleza relativa, sobre todo en comparación a Novo Nordisk, pero esta semana ha caído fuerte tras los resultados del primer trimestre. Ingresos 12.730 millones de dólares, 45% más que el año anterior, y el beneficio por acción creció un 23%. Bueno, aquí vemos que deja un hueco bajista, es una acción que está a una valoración muy exigente, aunque los resultados son buenos, pero el mercado lo tenía de sobra descontado. Resistencia en el hueco de 898,95 dólares y en los máximos de 935,62 y en los históricos de 969,20. Como soporte tenemos el último hueco alcista que había dejado en 734,90, en los 677,09 o en el 61,8 de la subida que pasa por 560 dólares, que además aquí fue zona de soporte. Bueno, valor que está consolidando después de una subida muy vertical en la que se puso a una valoración muy exigente, valor también de calidad y de mucho crecimiento. Y nos vamos a ver ahora el gigante de Cupertino, Apple, que presentó resultados del segundo trimestre fiscal y aquí vemos que las ventas crecieron un 5%, el beneficio por acción un 8%, resultados bastante buenos,
Y pues sector o segmento a segmento, iPhones crecieron un 2, iPad un 15, Mac un 7, servicios un 12, sigue creciendo muy fuerte servicios de manera muy constante, además es una parte de un segmento que tiene altos márgenes, y home y accesorios cayó un 5. Buenos resultados, mejor de lo que se esperaba, pero claro, parte de PER 33 y ahí es complicado sorprender positivamente al mercado, salvo que fueran unos resultados increíbles, ¿no? Pero está cumpliendo también bastante bien Apple, eso que se le critica mucho, pero está aguantando bastante bien, resultados bastante resistentes, y aquí podemos ver que tiene resistencia en 214,56, en 225,19, en la media descendente que pasa más o menos por esa zona, en los $250 y en los máximos de la historia 259,81 que marcó pues no hace mucho, en diciembre. Ha tenido una corrección, pero en la corrección, como veis, aunque fue fuerte, no perdió el mínimo anterior, esa zona de soporte clave, zona de $163, que es una zona muy importante. Le está costando más, esta valoración exigente, mucha calidad, pero sin mucho momentum, y encima lo que decía, que tampoco está una valoración muy atractiva. Y nos vamos a ver ahora Iberdrola, dentro del sector utilities, se está comportando bien el sector, Iberdrola también, prácticamente en subida libre, única resistencia, máximos históricos 15,95, soporte en la media pasa por 13,80, también en mínimos relevantes 14,05, 13,21 o en niveles de 12,49. Esos serían los niveles clave en Iberdrola, valor muy fuerte, muy alcista y que lleva tiempo con buen aspecto y que hemos comentado ya desde hace mucho tiempo que es un valor muy fuerte y alcista dentro de la bolsa española. Van pasando los años y seguimos comentando lo mismo. Y Berkshire Hathaway, que casi aquí me tendría que poner de pie porque en la conferencia anual con inversores acaba de anunciar, esto es muy reciente, estoy grabando este vídeo el sábado por la noche, y acaba de anunciar Warren Buffett que dejará la presidencia de la compañía a finales de este año, ¿no? Así que mi máximo respeto a esta leyenda de la inversión. Y técnicamente pues vemos que Berkshire Hathaway está en máximos históricos, muy fuerte, primer soporte en la media, 729, luego en $695, en la zona de $660 o en los 609,57. En ingresos cayeron un 0,2% y el beneficio, 4.603 millones, cayó un 64%. Ha aumentado mucho la liquidez, todavía más en el último trimestre, así que tiene una liquidez gigantesca. Veremos si ha hecho alguna compra últimamente, lo sabremos en unos meses, ¿no? Siempre va con un poco de delay si el oráculo de Omaha ha hecho alguna compra últimamente, porque no para de acumular y acumular liquidez, ¿no? Y os presento el sistema top 5 de acciones, sistema mensual, hay que mirar un minuto al mes, y que tenemos disponible en el centro de traders de Bolsa General y con unos números de ensueño increíbles. De hecho, habrá gente que ni se los crea. 32,72% anual desde 2008 nos arroja el backtest y ya veis que solo hace 6 operaciones anuales, con lo cual no es un sistema que tengas que estar ahí cada día operando, comprando, vendiendo. 58,76% de tasa de acierto. Pero aquí sobre todo donde está la gran diferencia y donde este sistema se hace muy fuerte es en el profit factor. Cuando gana, de media gana un 31,79 y cuando pierde solo pierde un 8,35. Impresionantes números y encima riesgo controlado, porque ya podéis ver aquí cómo el mercado, el S&P, a veces tiene drawdowns terribles como este de 2008, más de un 50%, y en cambio pues los drawdowns del sistema ya veis que no llegan a más allá del 30%. Obviamente es un sistema que tiene su volatilidad y ya veis aquí mes a mes que hay meses que terminan negativo, ¿vale? Y años que también terminan negativo. En el 2008, por ejemplo, perdió un 12%, en el 22 perdió un 24%, pero ya veis, la mayoría de meses gana dinero y la mayoría de años, una gran mayoría de años termina en positivo. Esperemos que este 2025, que ha empezado muy bien, pues también termine en positivo. El año pasado ganó un 24,5%. Ya sabéis que el centro de traders contiene mucha información, seminarios cada semana, uno de análisis y talleres de sistemas algorítmicos los jueves, seminario mensual de dudas y cartera personal de un servidor. Además, los seminarios se graban y se envían al correo. Tenéis un montón de sistemas algorítmicos ganadores, creo que son 13. También tenéis valores ocultos cada semana en los seminarios del martes y valores diamantes para carteras de largo plazo, valores que cumplen todos mis requisitos de inversión por fundamentales. Además, cada 2 domingos, uno de los vídeos de YouTube solo se podrá ver a través de un enlace privado del centro de traders. Podéis probar el servicio un único mes, tenéis un descuento muy importante para todos si contratáis anual y descuento un 20% solo para clientes nuevos que queráis probar 3 meses y si nunca lo habéis hecho, ¿no? Con el código oferta nuevo en minúsculas.
Y te dejo toda la información del centro de traders ahí arriba a la derecha. Únete al centro de traders, únete a los ganadores en bolsa general. ¿Y cómo fue la semana en Wall Street? Bueno, el viernes pleno subieron todos los sectores, liderado servicios de comunicación, y en la semana subieron todos los sectores menos energía, que terminó con pequeñas caídas. Lideró tecnología, industriales y servicios de comunicación. Valor a valor, destaca la subida de Microsoft, la de Meta del 9%, Booking más de un 7%, bien en general el sector financiero y alguna debilidad en el sector de salud con Eli Lilly o United Healthcare, que lleva un periodo un poco regular. Y aquí podemos ver la encuesta WWE a inversores y vemos que otra semana más hay pesimismo. Esta vez me ha sorprendido un poco porque el mercado ya está rebotando, la bolsa americana, bueno, y el IBEX en máximos, pero la bolsa americana ya está reaccionando y no se va el pesimismo. 59% a cierre del miércoles de inversores bajistas, que son negativos, y solo un 21% de alcistas. Esto ya digo que me parece una muy buena noticia y posiblemente puede dar gasolina para que el mercado siga subiendo como ha sido el jueves y el viernes, ¿no?, después de publicarse esta encuesta. Cada vez son más valores los que están en máximos históricos dentro de Wall Street. Aquí os traigo una lista, podéis darle a pausa y leerla. Destacan algunos valores como Berkshire Hathaway, que vimos antes, CMO Group, Trasdin, Howmet Aerospace, Netflix, Duolingo y muchas más. Te pregunto si llevas algún valor de los que están en subida libre en tu cartera. Y empieza el carrusel de pautas que se han activado para el S&P500 o en la bolsa americana. Empiezo por esta muy conocida, la ZBT, que ya hice un short esta semana explicándola y qué connotaciones tiene, porque ya lo hice también en el 23 con esta señal que veis aquí y ya tenemos el resultado. Ha subido un 32,7% un año después. Se publicó en directo en este canal de YouTube. Enhorabuena si alguno aprovechó esas subidas. Y aquí podéis ver que nunca, después de que se produzca esta señal, el mercado ha bajado 6 meses o un año después, desde 1945, nada más y nada menos. Es una estadística de Ned Davis Research y Carson Investment Research y publicada por Ryan Detrick. Y ya veis que suele traer subidas importantes también incluso a un mes y a 3 meses, pero sobre todo impecable a 6 meses y a 12 meses. Vamos a ver esta vez qué ocurre porque se acaba de activar hace unos días. Y aquí podéis ver otra, esta es de Subutrade, muy interesante. Esta le gustará más a los bajistas, a los que son negativos con la bolsa, porque cuando el S&P 500 está cayendo más de un 10% durante un mes y termina ese mes bajando menos de un 2%, podéis ver que no siempre es una buena señal. De hecho, a un año vista, cada vez que ha pasado esto desde 1928 ha caído las 4 veces que ha ocurrido. Aquí lo podéis ver. Un 12, un 31, un 16 y un 1%. La media es caer un 15%. Ningún año positivo. Sí que a un par de semanas después, algunas veces sube, o incluso a 6 meses después, está ahí 50-50, pero ya veis que un año después no es así. Ahora os traigo otra similar, que esta es más positiva, esta es de Ryan Detrick, y es cuando se cae durante el mes, se llega a caer más de un 10%, esto es igual que la anterior, pero termina el mes subiendo más de un 10% desde el mínimo. ¿Vale? Cuando eso ocurre, ¿qué esperar del mercado históricamente que ha ocurrido? Pues en el año 70... vemos que un año después subió un 30, en el 87 subió un 10, en el 2002 un 8 de media, sube un 22%, que está muy bien, y todas las veces que ha ocurrido esto, un año después ha subido. Ya veis que a un mes, a 3 meses y 6 meses hay discrepancias, ¿no? Hay años negativos o positivos, pero a un año después, siempre que ha ocurrido lo que ha ocurrido este mes, en abril, el mercado un año después ha estado más arriba, ¿de acuerdo? Esta también es interesante, de Ryan Detrick, Carson Investment Research, y podéis ver qué ocurre cuando hay una corrección muy rápida. Bueno, pues cuando hay una corrección de más del 10% muy rápida, como la que acabamos de ver este año, pues vemos que suele haber también recuperaciones rápidas. A un mes a veces se sigue cayendo algo más, pero ya veis que a 3 meses, cuando se cae en pocas sesiones más de un 10%, pues ya veis que desde 1950 se ha subido todos los años, de media un 7,5 en solo 3 meses, de media en 6 meses un 14,7 y siempre ha subido, y a un año... hay un año que ha caído, que fue el 2000, el resto de año subió y de media se sube un 13,7%. Esta también es de Subutrade y va sobre la confianza de los consumidores sobre el mercado, publicado por la Conference Board, y podemos ver que estamos en un nivel de bastante desconfianza. Un 48% de los consumidores cree que la bolsa va a caer, dentro de un año vamos a estar por debajo. Esto es un nivel muy alto que no se veía pues desde aquí, o sea, 2011, 2008 y aquí. No se veían niveles tan altos desde estos puntos, ¿no? Y fijaos que coincide normalmente con buenos puntos de compra, ¿vale? Donde hay pesimismo. Y vamos a ver si ahora
este nivel pues también funciona bien. Ya siempre os digo lo mismo, ¿no? Que el pesimismo suele ser positivo, suele haber una correlación contraria. Y esta es muy interesante, y es qué pasa cuando el mercado recupera el 50% de una caída. ¿Vale? Cuando ves una caída de casi el 20% o más en el S&P y se recupera más del 50% de esa caída, ¿qué esperar un mes después, 3 meses después, 6 meses después y 12 meses después? Bueno, pues después de una caída de este tipo, vemos que son datos desde el año 1950, empieza con el 58, y solo una vez, 2022, el mercado marcó nuevos mínimos. Solo en 2022. Veis que un mes después de media sube el 1,3, 3 meses después un 6,8, 6 meses después de media un 10,8, que es una barbaridad, y un año después un 19,3% de media. A un año vista, todos los datos son positivos. Así que solo 2022 trajo nuevos mínimos, pero siempre un año después el mercado estaba más alto. Y esta es de Subotrade y es una pauta sobre el indicador del oscilador McLennan, que es muy interesante. McLennan es un gran experto en cuanto a amplitud de mercado, y aquí podéis ver qué pasa varias semanas después, varios meses después, hasta un año, cuando el oscilador McLennan, que pasa con el Nasdaq Composite, pasa de menos 70 a más 70, que eso es lo que acaba de ocurrir. Bueno, pues cuando esto ocurre, por ejemplo, podemos ver que 3 meses después de media se sube el 8,46%, pero hay un 40% de las veces que corrige. 6 meses después corrige solo el 20% de las veces y la media de subida es brutal, 23% de subida. 9 meses después sube siempre, o ha subido siempre, mejor dicho, 33% de subida media, y un año después, esto es brutal, ¿eh? Por favor, que desconecten todos los permaversos ahora mismo. 43% de subida media un año después, cuando ocurre lo que acaba de ocurrir con el oscilador McLennan, ¿vale? Así que ya os dije, y lo venimos explicando mucho en el centro de traders, que estas últimas semanas ha mejorado mucho la amplitud, especialmente, por ejemplo, la línea D, y que eso normalmente es una señal positiva para el mercado. Si eso lo unes al pesimismo que hay vigente, pues miel sobre hojuelas. Digamos que las probabilidades van a favor. Puede pasar cualquier cosa, pero parece que las probabilidades se alinean para que podamos ver subidas, ¿no? Subidas que no se cree casi nadie, pero eso también es una buena señal. Y aquí podemos ver que entramos, eso sí, en el periodo estacional peor para el mercado, que es de mayo a octubre. De media solo sube desde 1950 un 1,8%, aún así es positiva, pero es la menos positiva de todas las opciones de coger 6 meses, pues el peor periodo de 6 meses es el actual que empezamos ahora. Solo 65,3% de periodos positivos en esta fase. Y hoy os traigo para analizar a fondo una de las compañías que presentó resultados esta semana, Meta Platform, compañía de mucha calidad, que podéis ver que en ingresos corrigió o bajó solo en ingresos un año, que fue el 22, y para eso la caída de ingresos solo fue del 1%, eso sí se tradujo en una caída dura del beneficio del 41%, porque siguió gastando mucho dinero en CAPEX. El mercado ahí se preocupó mucho y vino una gran caída de la que luego se recuperó. Probablemente se puso muy barata en ese momento, pero es verdad que había dudas sobre el gasto enorme que se estaba haciendo en el metaverso. Y veis que encima es una compañía que no diluye el accionista, de hecho desde 2020 viene recomprando acciones y retirando acciones de circulación. Parte de un ROE del 36%, normalmente cuando una compañía tiene márgenes altos y ROEs altos a este nivel de manera consistente, estamos ante una compañía con ventajas competitivas y foso defensivo. Además, parte de un PER 23, que no es un PER muy alto para una compañía de tanta calidad, pues yo creo que se lo merece, y un PER forward de 23,7. Quiere decir esto que a los próximos 12 meses no se espera crecimiento. Entonces, ha dado unos resultados muy buenos, pero ahora probablemente puede venir unos trimestres en los que no crezca, al menos es lo que estima el mercado. Pero viene de un crecimiento bestial, ¿no? Entonces, bueno, una empresa de mucha calidad, está a una valoración razonable y quizá por eso el mercado pues parece que ha dejado de caer ya, ¿no? Después de estos últimos resultados que encima salieron mejor de lo que se esperaba. Si quieres aprender a valorar compañías y diferenciar buenas empresas de malas, saber qué ratios tienes que vigilar, conocer los 3 estados financieros, balance, cuenta de resultados, estado de flujo efectivo, saber dónde analizar los datos y qué datos mirar, no te olvides de hacer el curso de Value Investing de Bolsa General. Te dejo toda la información del curso ahí arriba a la derecha. Te pregunto, ¿has hecho nuestro curso de Value Investing? Te lo debajo en comentarios. Y ya sabéis que esta gran familia Bolsa General no para de crecer. Somos más de 80.000 en este canal de YouTube. Suscríbete al canal y campanita para no perderte ningún vídeo. Y esta es una estadística muy interesante de Fidelity, aprovechando que hemos analizado a una de las 7 magníficas, y que deja claro que hemos tenido una corrección bastante importante en el PER,
en la valoración de estas 7 compañías, que se decían que eran una burbuja, no sé qué. Yo nunca he comprado ese discurso. De hecho, podéis ver aquí que el nivel más alto se marcó en el 2020, camino del 21, ahí se marcó un PER 61 y que ahora mismo estamos a un PER 27,5, 27,5 veces PER. No es tampoco ninguna barbaridad para compañías que en general siguen creciendo, ¿no? Así que bueno, veremos si son capaces de recuperar, porque era una parte del mercado que estaba bastante débil, las FAANG, ¿no? De hecho, esta vez han mejorado la amplitud y no son las líderes las que están empujando del mercado. Netflix sí, ¿no?, dentro de la tecnología, pero las FAANG no son las que están empujando del mercado. Aunque hemos tenido esta semana la semana grande de resultados, todavía hay compañías que esta semana van a presentar resultados y son importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Palantir el lunes, el martes Celsius, Datadog, Ferrari, Supermicro, AMD o Arista Networks, el miércoles Uber, Walt Disney o Novo Nordisk o el jueves Mercado Libre. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiré como siempre las diapositivas que vemos en estos vídeos abiertos del domingo. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o consultorios donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se hace responsable del uso que el alumno, asistente a conferencias, vídeos directos, consultorios de radio o redes sociales haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante estos vídeos o en redes sociales. Conocer este hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Cuidado también con las cuentas bots que se hacen pasar por un servidor en numerosas redes sociales. Tenéis todas las redes oficiales de Bolsa General en la descripción de este vídeo. Índices IBEX 35 atacando máximos, la única resistencia es esa zona de máximos, un poco por encima de 13.500, soporte la media ascendente pasa por 12.300 o en el mínimo clave de 11.583, que si lo perdiera sería muy negativo, pero mientras no lo pierda no hay señales de giro. Luego soporte también en 11.295. En cuanto al DAX, similar comportamiento al IBEX, también muy fuerte, única resistencia máximos históricos 23.476, donde hizo ahí un techo que trajo una corrección, se ha recuperado ya de ella, soporte en la media ascendente en los 18.489 o en los 18.208, muy fuerte y sin señales de giro. Y parece que intenta recuperar ya también Wall Street, aunque está con menos fuerza que Europa. Cumplió el doble techo el Dow Jones, desde ahí parece que intenta recuperar. Y ojo, eso sí, que aún tiene que enfrentarse a resistencias importantes. Aquí estaría la media descendente, pasa por 42.400 o el máximo anterior 42.821. Luego estarían los máximos históricos 45.076 como soportes. 37.830 o 36.611. Al menos ya tenemos aquí en el muy corto plazo mínimos y máximos crecientes. En el S&P 500, índice de director de las bolsas mundiales, vemos lo mismo, muy similar la estructura, un poquito más adelantado que el Dow Jones, con algo más de fuerza. Resistencia en la media descendente pasa por 5.800, también en los 5.786 puntos o en los máximos de toda la historia en 6.147. Como soportes los 5.101 o los 4.835 puntos. Y tecnología Nasdaq 100, que ahora sí que está mostrando ya bastante más fuerza, parece que quiere también liderar ahora el rebote, que es lo habitual normalmente en el Nasdaq, beta alta. Resistencia en la media descendente, 20.300, luego tenemos los 20.292, que es un máximo anterior, y máximos históricos en 22.222 puntos. Soportes 17.592 puntos o 16.542. Bitcoin sigue fuerte, además sigue con esa estructura de divergencia alcista que os comento en las últimas semanas, hacia niveles de 102.700, veremos si la cumple. Luego tendría la única resistencia, máximos históricos, en 109.155 dólares. Y como soportes, niveles FIBO del rebote y sobre todo los 74.426. Después ya estarían los 66.797, los 58.883, los 52.566 o los 49.254 dólares. Espero que te haya gustado este análisis. ¿Has comprado últimamente algún valor? ¿Cómo estás posicionando en el mercado? Dímelo en comentarios. Lupa hacia arriba si has llegado hasta el final, bolsita de éxito, y ahí a los lados te dejo vídeos para que sigas aprendiendo de inversiones. Muchas gracias, bolsita de éxito, y nos vemos en próximos vídeos. El domingo que viene en el Centro de Traders y el siguiente de nuevo aquí en Abierto en YouTube.